Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Mi nombre es Javier Nacasa. Bienvenidos a otro episodio de Locuaz. Estoy súper contento. Estoy con ganas, un montón de ganas de conversar. La verdad, no sé cómo aguantarme las ganas de conversar. Tenemos de invitado a Jordan Naranjo. Jordan, qué muchísimas gracias, gracias, brother, por estar acá. Gracias por invitar, loco. Qué bacán caerte. No, qué bacán. Más bien, tenía ganas de conversar contigo hace rato. No, así del puto es caerte. Y aquí en este espacio que también he estado haciendo musiquita desde antaño, la verdad, también. Entonces es como unas paredes familiares que he hecho. Qué bacán. Ajá. Bienvenido al Barranco también. Gracias al David ahí. Gracias, David. El David ahí, haciendo el aguante. No, mentira. Oye, muchas gracias por caerle y hay un montón de material que te había dicho que había checado para encontrarme contigo Bien. y conversar, porque quería tener un poquito de tus orígenes como músico desde chiquitito. Sí te voy a pedir que igual si me hables, aunque sea de forma resumida, del Jordan chiquitito, del micro Jordan. Mini Jordan. Que se va enamorando de la música, que tiene esta flauta Arrecho. dulce, ¿no? Ya que va la melódica, man. Y también ya después de todo el proceso que ha venido con Trébol como tal, hasta las cosas ya mucho más avanzadas con el podcast, ¿no? Que la verdad, felicidades porque es un espacio bien bacán. Gracias. Te comento que ahí, para darte una curiosidad, fueron mis estudiantes, porque yo trabajo un poco en docencia, los que me recomendaron ver. Y me decían, ¿en serio? está de que le cheque porque es bien bacán. Y conversan con las personas de aquí del Ecuador y todo. No me jodas, ¿en Entonces, serio? ahí también. Tus estudiantes te Sí, dijeron, qué es muy bacán. Loco, Chemitos, qué recho. loco, que Qué recho. 15, 16 años. Bien ahí esa cuña de tus estudiantes. Ahí estamos. A ver, Qué bacán. iniciemos, loco. Qué arrecho, Cuéntanos de este mini Jordan. Del mini Jordan. Nada, sí, a ver, ese man es raro porque sí, yo soy como el único músico de mi familia. Mi viejo también tocaba la guitarra, pero yo no me crié con el man. Como que cuando yo empecé a tener como este apego a la música, el man ya no estaba en la casa, pero había dejado una guitarra, loco. Entonces para mí como que yo siempre le vi a la guitarra. Y es loco porque una anécdota de mi vieja, que a mí también como que siempre me hace como tener una conexión súper loca, es que cuando la primera vez que me dieron a mí una guitarra, yo cogí y rasgué y me puse así tal cual, loco, como si cachara. Y como que empecé a rasgarle suavito y acariciarle así. Y era como súper curioso porque mi vieja decía como que cuando le daban así a otro primo o alguna otra cosa, cogían y jalaban las cuerdas. O los niños suelen jalar las cuerdas así como que tin, tin. Entonces yo como que de una empecé a querer cachar y querer aplastarlas, como tratar de tocarle, ¿cachas? Entonces como que siempre hubo ese apego con las cuerdas tal vez o con un instrumento, entonces siempre tengo como ese primer encuentro con el instrumento. Como romántico. Simón. Porque dices como más bien con curiosidad y algo de afecto. Sí. Y yo le acariciaba así, me acuerdo, y me gustaba poner la oreja, así, me acuerdo que hacía como tum, y me encantaba hacer eso. Como ¿Cuántos años tenías ahí? No sé, igual es la anécdota de mi vieja eso. Entonces no me acuerdo muy bien yo eso. Pero un cague. Y ahí como que a mí me encantó siempre grabarme también en los cassettes. Para mí era una locura, sí. Poder grabar la voz en los cassettes que ahí tenías el rec. Se ponía con el play junto. Era una bestia. Entonces eso yo ponía y solo cantaba. ¿Tienes cantaba algún letras cassette de esos? Debe haber, debe haber. Me da miedo de pedirle a mi vieja porque de ley lloro. No, sí es bacán, sí te creo. Pero ahí yo cantaba letras y focazo era loco. Qué loco, porque cantaba unas letras que eran medio chistosas. Pero eran tuyas ya. Ajá, Simón. Ya eran letras mías, Ahí no tengo idea cuántos años habré tenido, unos 6 años, 7 años tal vez. Y yo me grababa y me escuchaba. Y de ahí yo iba haciendo, les hacía canciones a mis mascotas, loco. Tenía una gata que se llamaba Guillermina y había una canción de la man, me acuerdo. Y tenía grabada, así. No sé dónde estará esa nota, pero como que siempre hubo ese apego, así como a la cuerda y a cantar también. Me gustaba full. Entonces así fue hasta que en un punto ya en las clases de música yo siempre estaba reatento. Para mí siempre era una clase súper importante, aunque sea una vez a la semana en la escuela, porque es turro que te den tan poco también. Yo lo tripeaba full, loco, y trataba de que todos como que se contagien de esa nota también. Como que yo iba así full eufórico a la clase de música y como que los más panas de mí también iban así súper eufóricos. Y así como que ya me empezó a entrar esa intriga de hacerme una banda o tocar, pero era muy del juego, ¿no? Entonces yo no salía a los recreos, ponte también. Me quedaba en el aula de música tripeando así, soniditos y cosas así en el teclado.
Entonces ahí nace como este apego también al teclado, como que empecé a cachar el jueguito detrás. Y ya en un punto, no sé qué me pasó, que me encantó full el bajo. Fui como que viendo bandas así como que de mi vieja, así, cosas que mi vieja escuchaba. Por ahí escuchó Kiss alguna vez y me llamó full la atención el pintado del brother, de Gene Simmons. Y yo dije, no me jodas, qué bacán. ¿Y qué toca ese man? Y mi vieja me dijo que ese era el bajo. Ajá. Entonces, una bestia, ¿cachas? Ya fue como que yo ya tenía una referencia, ya me encantó Kiss, es mi banda favorita así de la vida. Y ya, ahí lo perdimos. Ahí lo perdimos al Mini Jordan, loco, ajá, porque oye, ahí ya me clavé full en el rock y ya ahí agarré el bajo, después agarré la batería, pero ya metido en el mundo del rock, ya fue como que ahí me hallé full en cuestión de estilo y cosas así, porque había compuesto cositas incluso en la guitarra y cositas, pero era bien fresón, así como re romántico, así, porque no se me salía nada más por lo que había escuchado y por lo que escuchaba mi vieja también. Claro. Pero de ahí descubrí esta nota del rock y ahí fue como que dije, de puta esta huevada. Y ahí me embalé, loco. Aquí hay algo que me surge también como pregunta, y supongo que también esto desde la perspectiva de tu mamá, que como la que te apoyó, la que... Claro, o sea, siento que ahí es un papel bien importante el de los padres, loco. Que te hayan dejado explorar, jugar, ser libre, manifestarte. Sí, es del puto. Es como, igual la facilidad también es como loco, porque yo sí tenía una facilidad, ¿cachas? O sea, yo tenía, y es bien raro, porque no me crié con eso, pero había la guitarra, ¿cachas? Entonces sí había una facilidad ahí, y además también fue loco después como que en algún reencuentro con mi viejo yo ya más grande, el man me cruzó un cassette que era de un tatarabuelo mío, con un tío abuelo, y tenían un trío de pasillos, ¿cachas? O sea, en tu sangre está... Ajá, loco, y ahí fue como que yo sí dije, no, qué locura, y escucho esas cosas, y no he escuchado muchas, he escuchado 2 veces, porque sí es bien fuerte, así, a mí me saca la puta, escuchar, y es bacán, porque es como que, no sé, es loco, no sé ni qué pensar al respecto, ¿cachas? Es locazo. Sí te cacho. Qué bacán eso, pero... Sí. En una regresión te vas a traumar durazo. No, de ley, loco, no sé, güey. No te hagas, loco. Sería de putas, ¿cachai? Sí, yo sí tengo full curiosidad por eso. A mí me han contado cosas locasas de regresiones que a veces sí me ha dado curiosidad por cosas que yo a veces como que digo sé hacer o tengo apego a o curiosidad de, que no sé de dónde vienen, así. Es súper loco, ajá. Escuchaba que en una de estas conversaciones de las que estaba checando, decías que por ahí cogiste el bajo, pero intentabas hacer cosas un poco más complejas ya. Sí, ajá. Y ponte esto de lanzarte, o sea, estas cosas más complejas es ya algo que tú dices, ok, tiene afinidad por este instrumento, pero ¿y por qué ir a estas cosas como más complejas y además decir como, he tenido como... Una facilidad. Ajá, una facilidad ahí. Sí, no sé, verás, no tengo idea. Es como, es raro porque sí, desde un inicio dije como que está muy fácil, hagámosle más cagado. Y eso ya, ahí igual, así como que ahí fue como el juego que encontré detrás de, porque yo siempre le vi como un videojuego, loco. Para mí es un videojuego y es como ponerme yo mismo más difícil la cosa, porque ya jugar al mismo nivel como que... Claro, te aburre. Te aburre. En el videojuego te aburre. Entiendo el rol ya en el instrumento para poder mantener y no complicar por una cuestión de ego. Pero dentro del juego, en donde yo controlo lo que estoy componiendo y de lo que yo estoy sacando, sí trato de que exista como este desafío personal también. Entonces, eso creo que pasó desde muy niño también. Ajá, esto que dices de desafío personal me llama un montón la atención porque siento que al no haber estado en un conservatorio desde chiquito, Simón, es como que de alguna manera fuiste creando tus propias reglas y fuiste planteándolas como en el desarrollo de todo lo que ibas haciendo. Ajá, y lejos como de la exigencia de un tercero. Claro, porque no es lo mismo que alguien te diga, tienes que hacer esto, exacto, a que tú te digas, oye, tienes que hacer esto porque si no, no sabes. Y ni tienes, cacha, ajá, ni la palabra tienes, ajá, es como que... Ya, a ver, ya quiero llegar a hijo de puta, a tocar, así como yo corría, me acuerdo que era lo caso porque yo salía del cole y corría, loco. Era locote, porque yo corría de una y era para ir a tocar o para ir a hacer todo así como para de una irme a ensayar. Era como yo paniqueado de que no iba a poder alcanzar si es que no hacía los deberes rápido. Entonces como que yo al colegio, incluso la vida estudiantil fue como que voy a ser full buen estudiante para que me dejen tocar.
Cacha. Claro. Entonces era como primero esa nota, después todo lo demás. Entonces me sacaba la madre. Incluso ya en mis últimos años de estudio yo decía como, puta, sí me quiero sacar una beca en la universidad. Así quiero ir a estudiar música y me quiero sacar una beca y para ayudarle a mi vieja y toda la nota. Y esa era mi motivación, cacha. No era ser full buen alumno, así. Y ya nada, sí fue full por mi enfoque en la música. Para mí siempre fue primero como no sé, loco. Entonces, desde ahí también viene como mi relación con el bajo y porque esa es como mi conexión en realidad con la música, el instrumento, ¿no? Entonces, ahí fue como que yo me empecé a dar cuenta de eso, ¿no? Como que yo tenía justo que era una necesidad y yo ya no podía hacer nada al respecto, ¿cachas? Era una necesidad que estaba ya inmersa en algún lugar mío que me siento vacío, ¿cachas? Cuando no toco, ja. Si no toco un día, es como que si digo, hijo de madre, como que no comiera. Sí, te sientes como... Hasta te entorpeces, ¿cacha? Recién hablaba con una artista escénica, con Camila Mancero, que le mando un saludote, y ella hablaba acerca de la filosofía del llevar el trabajo, o sea, del convertir tu técnica, tu trabajo en tu filosofía de vida de alguna manera y tenerlo adaptado y tenerlo en todo momento, porque hablábamos de actuación. Ajá. Y él decía, qué loco esto de que constantemente estés escuchando completamente para poder sacar todos estos elementos y tú enriquecer algún personaje que vayas a interpretar a futuro y demás. Y yo me decía, sí, pero hacer eso 24/7 es una locura, es como, te conviertes como una especie de monje o algo así. O sea, hablando de la actuación es súper difícil también, o sea, en la actuación es súper especial. Yo creo que como que sí, todos tienen esta cosa donde ya se filtra tu filosofía de vida, como dices, también como tu oficio, ¿cachas? Claro. A mí es una cosa también que me gusta topar un montón, como eso, cómo te empieza a afectar lo que tú crees en tu oficio y cómo tú llevas tu oficio también en tu vida diaria y estas analogías y estas metáforas dentro del lado artístico y el lado de crear también como en mi vida diaria, ¿cachas? Yo tengo 1,000,000 de esas cosas, también como justamente hablando de los actores. Es súper loco porque todo el tiempo también estás pensando en las artes escénicas, estás pensando en esto del personaje, entonces, ¿qué tan tienes que generar este switch en el que tú decides qué tanto eres personaje, qué tanto eres vos y empieza a perderse esa línea también a veces? Entonces en los actores a mí se me hace locazo, pero claro, ya ponte en mi nota, así como que en la música es loco porque yo sí trato como de ser congruente un poco con lo que yo también creo de la música, con mi vida misma. Entonces sí me filtra un montón como de estas filosofías de cómo yo creo a cómo yo vivo. Ajá. Oye, pero es bien, ahorita que dices, de hecho, eso de congruente, se me viene también que es a veces bien difícil aplicar lo que uno piensa, siente y hace. Sí. Y esas tres cosas, puta, tenerlas así. Es imposible, loco. De hecho, es una aproximación. Nadie es congruente con nada de lo que hace en realidad. Eso de tenerles ahí en la cabeza es como, bueno, quiero aproximarme, pero... Sí, es un término que nos aproxima un poco a algo que en realidad no es ni real, ¿cachas? Es bastante utópico en realidad, creo yo. Ser totalmente congruente, incluso por el espacio-tiempo en donde naces. Hay cosas en las que no puedes ser congruente, ¿cachas? Y es lo que yo hablaba justo esta semana con el José Favara de La Rocola, que el man es ecólogo, así ecologista densote, y yo le preguntaba justo eso, cómo puede ser congruente con no hacerle daño al planeta. El simple hecho de ser humano ya estás haciendo daño al planeta y de existir en este tiempo, ¿cachas? Entonces, hablar de eso es como justo ya bordeas la línea de lo utópico que es como ser congruente con uno mismo, porque siempre hay una cosa que te empieza a contradecir y de hecho eso hace que crezcas full también. También me llama la atención que intentemos hacer eso, porque una cosa es el imaginario, que a la larga tus sentimientos a veces se depositan en el imaginario. Y justo en ese imaginario, para nosotros como actores, por lo menos, es como, ¿qué pasaría si si mi personaje no tiene las piernas? Ponte. Y digo, voy a interpretar esto. En mi imaginario yo ya no tengo piernas. Ya. Ahora, ¿cómo lo traslado eso a mi cuerpo? Y capaz me toca amarrarme. Y me acuerdo que de hecho un compañero mío, un compañero mío me acuerdo que me decía como, yo creo que este personaje no tiene piernas así. Sería mucho, o sea, él no tiene piernas. El dramaturgo no lo está poniendo ahí en la obra, pero lees y tiene todo sentido si es que él no tiene piernas. Estás hablando de la guerra civil española y demás. Y yo decía, puta, le estás haciendo repotente. Y me acuerdo que cuando él se amarraba las piernas, porque se amarraba para salir y a caminar como de rodillas. Y se amarraba durazo. Y se amarraba durazo para atrás. Y yo le decía, oye, pasas 1 hora y media amarrado las piernas. Le decía, es muy loco, pero te estás intentando
acercar a lo que es tu imaginario, a lo que tú sientes de este personaje y todo. Claro, y él me claro. decía, sí, no, es imposible, me tocaría cortarme las piernas para hacer esto. Claro, y yo claro, le ahí decía, viene- claro, ajá, y ahí veníamos justo con este límite que La decimos. línea. Sí. Ajá, ¿dónde marcas la línea? Como, por eso los actores, loco, a veces... Y es increíble, lo que yo siempre he tenido ahí como un apego y quisiera también actuar, o sea, me gusta bastante. De chamo también es algo que hice. Qué Y bacán. es bacán, Ya- loco, porque ya hay te voy a una... invitar, ya te voy a pues, invitar. No, de una, loco, sí, yo sí. de cabeza, loco. De hecho, en el podcast suelo hacer como estos finales bizarros e inicios bizarros de las temporadas, donde ahí trato, así como que es mi espacio para actuar. En mi cabeza. Así, y yo mismo hago los guiones y es así como guiones como bizarros, de que acaba de alguna manera bizarra y inicia la siguiente temporada desde ese final. Así. Entonces, como que tiene una historia ahí que va pasando. Qué Entonces, bacán. sí me ha interesado bastante eso, justo por esas líneas y ese control incluso de estar en personaje y controlar tus expresiones y hasta la energía que emanas. Es focote. Eso que acabas de decir ahorita me lleva a otra cosa, que tienes un amor también por la escritura, por esto de concatenar las ideas Sí. para darles un sentido y eso está muy, Ajá, muy ajá. bacán, porque Sí. eso haces con las canciones, Simón. eso haces de alguna manera con el podcast en función a las Ajá. ideas y al diálogo, y eso harías si es que, imagínate que en algún momento te digo, oye Jordan, andate escribiendo un cortometraje sobre esto. Y vos dices como, puta, está una bestia. Claro, loco, Ajá, de sí. ley. Sí, yo Sí. quiero hacer full guiones de la vida, loco. Que nos alcance la vida para hacer todo lo que queremos hacer. Sí, Salud. o sea, sí, la verdad es uno de mis sueños. Así como hacer un guión y actuar también, me gustaría full. Lo he hecho, o sea, he hecho guiones, los guiones de los videoclips de Trébol, de mi banda, son en su mayoría hechos por mí, así como que la historia, como justo así full empíricamente, ¿no? Pero son cuentos y cosas que yo mismo voy escribiendo y siempre he escrito cuentos también, siempre me ha encantado escribir cuentitos y cosas así. Ya lo he dejado de hacer porque eso así fue como mi primera dinámica de la escritura y después se transformaron en letras. Y de ahí eran historias, siempre fueron historias y siempre me imaginaba historias. Entonces es una manera como el proceso adentro mío siempre necesita como acentuar eso. Una etapa como que yo fui bien vago con anotar y ahora como que lo retomé. En realidad la pandemia me ayudó un montón a eso y fue focazo. Ahorita si no tengo un esfero como que sí me vuelvo loquito. Porque No, no, sí, en el sí, celu sí. no puedo, ¿cachas? En No, el mira. celu no lo logro, ¿cachas? O sea, sí No, logro no. cachar como la facilidad también que existe, pero hay algo en el garabato que a mí me ayuda un montón, ¿cachas? No, y es que en realidad hablando de neurociencia, ahí el proceso cerebral no es el mismo. Cuando Ujú, tú sí, claro. tienes la pluma y todo y haces la forma de tu letra, de Claro. hecho, se supone que tu cerebro se reconoce a través de las formas. Entonces, Ya. incluso ponte, tú dibujas la letra A de una manera única y tu Claro. cerebro se reconoce ahí sabe Ajá. que es él. Ay, Que es algo que como no te un pasa, reflejo, claro, que es ajá. algo que no te pasa con Sí, esto porque esto no ajá. se estandariza. Ajá. Entonces ahí solo estás, claro, ahí es otra cosa, focote, es un loco. nivel, sí, sí. Claro, Entonces, claro, sí. Loco, a mí me encanta el garabato. Ya me gusta dibujar también. Así como yo me entiendo en el desastre también, como que me gusta full esa nota. Ujú. Y claro, eso justo como de acentuar y de poder ver y de poder palpar la idea, como tú dices, así acentuada por mí mismo, como dibujada. Es lo caso, como que sí me llega a conectar mucho más. Incluso así hago los podcasts, o sea, siempre he pensado en eso, ¿cachas? O sea, como que en ordenar el desastre que voy anotando también, como tratarle de dar forma full, así hago las letras, así hago los podcasts, así escribo cuando, no he escrito historias ni guiones hace mucho, pero así lo hacía también, como que iba solo vomitando ideas y de ahí como que iba ajustando, así. Entonces como que siempre es esa etapa del vómito, tal vez después sí puedo anotar en el celu, pero toda esa parte del vómito de solo bajar, necesito que sea escrito de ley. Ajá. Ahí también lo he hecho con terceros. Eso es como otra dinámica también, como que yo solo hablar y que me acoliten anotando lo más importante. Un medium. No, necesito loco. un medium. Ajá, sí. De Qué hecho, bacán. con una de mis mejores amigas que también trabaja con Trébol, ha sido como una dinámica así de trabajo, ¿cachas? Qué Que es bacán. del putas. Y con la Morita también, que es la productora del podcast, también hay esa como que solo hablo huevadas y tengo que caminar. Y ahí van anotando. Entonces, es lo caso. Es como maneras de sacar a ese vómito y luego organizarlo, ¿cachas? Entonces, como que a eso siempre he tenido como ese método también, como que sé que lo primero que escriba tal vez no es, así. Hay un punto en donde digo, ya, así como que me salió de una y digo, como esto está del putas y ya, hay un amor, pero a veces solo
dejo la idea y como que luego empieza a desarrollarse o solo luego las organizo y cambia totalmente el significado. Entonces me ha pasado con todo, loco. Es full general porque es con las letras, con los cuentitos que escribía, con los podcasts. Entonces siempre pasa. Una pregunta ahí, ¿desde cuándo crees que este caos, sabes que se me hace muy niño, muy sentido de juego, muy visceral así? Y la otra cosa, mucho más sintetizar, mucho más organizar, mucho más ver qué funciona, qué no funciona. ¿Esto desde cuándo crees que empieza a pasar? O sea, yo como que le etiqueto, le verbalizo así desde hace muy poco, loco. Pero sí, me di cuenta que siempre lo hice, ¿cachas? O sea, lo hacías de manera inconsciente. Que es una cosa que vos te debes dar cuenta que hay gente que no sabe cuál es su proceso, pero hay un proceso, o sea, hay una metodología detrás de algo que uno dice como tal vez a mí solo me sale, ñaño, yo solo ahí le hago y me sale. Entonces, de hecho sí, pero no, o sea, ya es tanto el tiempo que lo haces que ya existe una metodología y existe un modo de trabajo dentro de vos, en tu cabeza, ¿cachas? Entonces yo medio lo verbalicé así desde un poco antes de la pandemia, ¿cachas? Como que empecé a cachar que, así funciona mejor. Incluso ver cómo funcionaba mejor, cómo yo reaccionaba a las horas de camello también. O sea, a mí la pandemia me volvió un poco loquito en ese sentido, ¿cachas? Sí. Y de hecho quisiera dejar ahí un paréntesis porque quiero meterme a excavar por ahí esto de la soledad, del silencio. Si quisiera que conversemos de eso, pero antes de eso, antes de llegar antes de profundizar, por favor, gente, no se preocupen, vamos a salir a flote. Quisiera que me cuentes un poquito esta amalgama de alguna manera que se da con tus compañeros cuando ya arman la banda. Estamos hablando de 2009, ¿verdad? 2009, 2008 el escacho y 2009 tenemos el primer toque, ¿Cómo crees que funciona en este como rompecabezas que ya van armando de complementarse, de cómo en la composición de las letras, de las melodías? ¿Cómo piensas que se dio esto? ¿También se da en torno a este juego un poco más caótico? ¿O fue más bien como, yo en esta función creo que soy mejor? ¿Cómo fueron cachando todas esas cosas? Fue una de las dos, así, más bien un poco de las dos, así como una y una, así cada vez ha sido como que va cambiando, igual en temas cambia a veces también, como que es una y una. Es loco porque todo solo se dio. Yo alguna vez también, yo solo escribí una letra, fue el primero de ellos en escribir una letra. Ellos me llamaron a su banda. Ellos me llamaron a su banda. Claro, el Steve y el Zach fueron los que me llamaron. Entonces, era música instrumental. Era música netamente instrumental. Los covers que hacíamos los cantaba el Steven, de hecho. Y eran covers de Mileto, loco, un par. Y yo no cantaba, yo solo tocaba el bajo, así. Y un día, no sé, ya teníamos como este tema instrumental que lo habíamos tocado incluso en la bunga, loco. Y a ese yo le escribí una letra. Y nada, pues loco, ahí justo fue que el Zach como que fue el primero en escuchar la letra. Así como que yo le dije, mira, escribí esta nota y escribí hasta inspirándome un chance en el Zach, ¿cachai? Así como que en una historia que él estaba pasando. Entonces era full de observador. Y nada, pues ahí yo había escrito esa letra, le canté un chance al Zach y el Zach dijo, oye, está una bestia. Llegó el Steven y dijo, oye, tiene una letra. Dijo, a ver. Y yo dije, yo le canto. Y dijo, Simón, cántale. Y ahí se quedó, ¿cachas? Entonces fue como que, una acomodada, alguien cogió el rol y se quedó acomodado, ¿cachas? Se acomodó así. Entonces lo mismo pasó con el Steven. El Steven traía full ideas de riffs. O sea, él es el que más ideas ha dado de riffs y como de sonoridades y como que el que más ha moneado las ideas que nosotros llevamos, por ejemplo. Como yo llevo una idea y él dice, pero hagámosle esta nota como... al principio era así como quitarle un poco lo metalero. El Steven como que se encargaba un poco de eso, porque siempre ha sido ese equilibrio que entre lo pesado, lo más bailable, que es como lo que el Steven un poco siempre buscó, como un poco más chill. Y yo que siempre he estado como un poco en la mitad de ambas cosas, ¿cacha? Como un poco más en la parte más bizarra, tal vez como del sonido, como un poco más la disonancia, pero siempre ha habido como ese equilibrio. Entonces como que se fueron acomodando, el Steven empezó a sugerir mucho más de la parte compositiva, el Zach como de la parte rítmica y de los kicks y de paradas y de estructura también full. Y yo desde la parte de las letras y como también un poco el concepto en general de todo. O sea, como que ya la historia que está atada atrás de la banda, como que lo que la gente un poco ve como concepto incluso visual. Entonces eso es como un poco más lo que estaba atado a mí también. Más que la composición. O sea, sí he compuesto temas enteros y todo. De hecho, algunos son temas enteros míos. Pero ya es otra dinámica totalmente diferente, esas, ¿cachai? De ahí la mayoría de todos los temas es así, justo como he hecho
los comediantes lo llaman tallereo, que es así, y todo es hecho en cuarto de ensayo. Todo Trébol es hecho en cuarto de ensayo, a excepción de esos temas que son completamente míos. Ja. Qué bacán. Sí, es lo caso. También he identificado algo bacán en lo que acabas de decir, porque el bajo, en otra de estas conversaciones que veía, tú decías que de alguna manera es el pegamento entre estas otras cosas. Y ahorita acabas de mencionar justo que por ahí eres como el que da comunicación a estos dos lados. Sí, rebotando en lo de la filosofía de vida. Claro. Ajá, me pasa demasiado, bacán, loco. Y ya yo no sé ni por qué, cacha. O sea, ya no depende de mí tampoco, es mi personalidad y así también pasa, cachas. Mi personalidad es súper bajística y hay algún estudio y alguna vez yo leí que quisiera volver a encontrarme ese documento que alguna vez me prestaron, que era como de las personalidades atrás de los instrumentos. Es una locura porque sí, existe un tipo de personalidad atrás del guitarrista, ¿cachas? Atrás del guitarrista rítmico, atrás del guitarrista lead, existe otra cosa, atrás del cantante o las cantantes. O sea, atrás de un baterista, atrás existe otro tipo de funcionamiento, incluso social, creo yo, por tu rol en un conjunto. Eso está muy loco. Yo vi un documental ocaso que ojalá me acuerde cómo se llama para mandarte, pero verás, se trata es una tribu que toca o sea, que les moldean a las piedras. Ya. Y hay un man que es el percusionista, ¿no? El que sabe tocar las piedras y el que sabe moldearles para que den un sonido diferente. Estas huevadas. Y el man, en teoría, es como el que tiene el espíritu de esas piedras. El man es una piedra. Entonces es como... sí, y es muy loco porque cuando el man se muere, el siguiente que debe tomar eso es el que sienta que es una piedra. Ajá. Porque hay unos que son arena, hay otros que son agua, ¿me cachas? Y hay alguien de la tribu que va a volver a ser una piedra y va a ser el encargado de volver a tener estos instrumentos. Ajá, lo mismo como los chamanes en la Amazonía, así como de estas tribus como no contactadas también, que existe así, hay un chamán. Recién vi en un canal de este man de Lethal Crisis que vino recién. Sí. El man hizo ahí un documental de un man que es el último chamán y porque el man aún tiene el espíritu del jaguar. Entonces, que no puede haber otro que no sea el que sienta lo del espíritu del jaguar. Entonces, lo caso, porque es justamente eso, como que tiene que llegar y tiene como que sentir esa nota como para poder asumir ese rol. Entonces, loco. Entonces, creo que sí es un magnetismo rebotando en lo de la música con el instrumento, ¿cachas? Porque es justamente esa parte material también que une como full cosas como de tu personalidad, de tu energía. Entonces, y ahí es cuando te enamoras del instrumento. O sea, no sé cómo es el funcionamiento de las personas que son multiinstrumentistas, ¿cacha? Eso es como algo que yo digo, qué loco, o sea, sí debe haber algo distinto en su personalidad también, como en poder tomar y asumir varios roles dentro de ese conjunto y como asumir el rol de su instrumento, es locote. Entonces sí me da esa como curiosidad también. Oye, en la película Youth creo que hay un director de orquesta que de hecho menciona algo sobre que las personas multiinstrumentistas son quimeras. Ya. Y dice que son como animales unificados en una sola bestia. Claro, así. O sea, una cosa muy bacana. Sí, exacto. Yo también pienso full eso, como que ¿cuál es el piso de todo eso, cachas? ¿Cuál es el primer, como un tótem, cachas? ¿Cuál es el animal base? Sí. Porque ese te dice cómo tienes la percepción para los otros, ponte. Para mí, justo que la batería sea el primer instrumento en realidad en el que yo me clavé, dijo mucho también, para que yo como bajista asuma un rol, que es más rítmico. Yo estoy re pegado a la rítmica. O sea, a mí me importa mucho más la rítmica que las notas que toco. Debo tener la rítmica y luego las notas les voy modificando hasta que digo, rico ahí, qué rico ahí, está buenazo. Me siente calentito. Es como ponerle un poquito más ya de las sazones. Para... Simón, como ajustar el agua, ¿cachai? Así como que dices, ahí está ricazo. Entonces, eso es loco, eso me pasa con las notas, pero con la rítmica es como que tengo esa esencia y todos los músicos van a pensar eso. Todos tienen un apego hacia alguno de estos tres elementos, que es o la armonía, o la melodía, o la rítmica, ¿cachas? Hay gente mucho más armónica, hay gente mucho más melódica, que compone desde componer una melodía primero, cantarse algo, o tocar una melodía y después se desarrolla una obra, como los Beatles. Y hay gente más armónica que primero tiene una basecita y dice, chin, sobre esto voy a escribir una letra. Así, entonces yo funciono totalmente a la parte rítmica, ¿cachas? Me importa mucho esa parte que te haga como
mover un chance, como esa manipulación que existe con la rítmica también, como jugar un poco con eso, con algo que es un sentido primario en realidad. O sea, golpear es algo primario para el ser humano. Qué bacán. Ajá. Quisiera aquí que me comentes un poquito ya del trayecto que van teniendo con Trébol, de cómo sientes tú la evolución que han tenido, el aprendizaje que de ley cada uno, de ley les has visto crecer pues a todos tus compas en sus instrumentos y en su vida, en todas sus Simón, a ellos les di crecer y me quedé chiquito. Yo les di crecer. Yo no iba a decir eso. Es bocote porque el sac me llegaba acá, loco. Y ahí le conocí al sac. El man era chiquito, ¿cachas? Yo hasta me acuerdo que me sentía así como súper protector del sac, ¿cachas? Cuando recién nos conocíamos, porque era chiquito, loco. Era un man chiquín, así, flaquito. Y de repente ya, pues así hizo grandote, pues loco. Y además hizo así como el viejo y todo. Entonces fue chistoso porque sí es un cague tener esa imagen de verle desde chiquito, porque sí le vi desde chiquito, ¿cachas? Y es loco porque ahí calculas como el tiempo y es focote, loco, correrse a nota. ¿Y qué era que me preguntabas? Te preguntaba cómo has sentido este trayecto justo el crecimiento que has tenido con tu banda, con su música, cómo les has visto cambiar en todo, ¿no? En la melodía, justo en todo lo que me decías también. Ha sido como un cambio conjunto también, cada uno tripea su nota, en realidad. Somos súper panas, somos full hermanos en realidad, yo creo que hermanos es la palabra, porque no necesariamente siempre estamos juntos, ni nunca estuvimos necesariamente juntos como así saliendo a joder, saliendo a jugar, así como viéndonos para hacer otras cosas aparte de la música. Eso no ha pasado, ¿cachas? Eso no pasa tanto con nosotros. Entre yo y el Zag un poco más, tal vez por amigos más en común y todo, y porque así fue un poco cómo se formó la banda. El Zag me contactó a mí, yo le conocí al Steven y todo. Entre los tres como que hay un amor, pero que no es como de la convivencia, sino de lo que tenemos que hacer juntos, ¿cachas? Entonces, siempre ha sido como nuestra conexión, la banda, nos amamos. Eso, pero es focote, ajá, loco. Una cosa como muy profesional, a pesar de que eran chiquitos, bien chiquitos. Sí, ajá. Simón, loco. Simón, es que nada fue como dicho, nunca nos hemos dicho nada, Carlas. Nunca dijimos como que, a ver, hagamos un tema que sea así. Desde eso nunca pasa así. Solo es votamos, hicimos, por aquí va, por aquí va, por aquí va. Y así ha sido todo, ¿cachas? Y un poco también así ha sido como nuestra amistad y así se ha visto como hasta la evolución en la música con nosotros, Carlas. Porque en un punto también ha habido como estos como familia que no quieres ni verte. Así como que ya tocas y no nos queremos ver. Pero luego venimos con más ganas, sonamos mejor, estamos como, sabemos que los tres funcionamos súper bien. O sea, y nos, como que nuestro amor y nuestra relación se intensifica por cómo sonamos y por cómo hacemos las cosas en ese rebote de ideas, ya en la tocada, ¿cachas? Ni siquiera en la gestión, ni siquiera en nada afuera de ahí estamos tocando de la música, ¿cachas? De cómo suena el Steven conmigo y cómo yo sueno con el Zag y ellos dos escucharles y tener ya ese... Es como, no sé, la voz de tu vieja, la voz de tu hermana, hermano o papá. Como que tienes ya ese apego a saber quién es y puedes estarle escuchando en otro cuarto y dices, es el Steven o es el Zag. Y eso lleva como que existe una comunicación no verbal también, ¿cachas? Ya en ese momento. Aquí me hiciste acordar de otra cosa, en cambio, de un documental buenazo de Doors, en donde habla el baterista y habla el guitarrista. Y estos manes dicen que había un punto en donde sí se mandaban un poco a la verga. Claro. Y tenían que volver a encontrarse para tocar. Pero él dice, pero eso nunca tuvo que ver nada con el lenguaje que hablábamos cuando estábamos en la música. Entonces yo decía, qué loco eso, porque él decía, nosotros hubo temporadas en donde en serio no nos podíamos ni ver porque teníamos problemas personales, pero nos subíamos al escenario y el lenguaje de la música nos volvía a amalgamar en lo que estábamos haciendo y no había nadie a quien yo pudiera entender mejor, decía que a nuestro guitarrista, y el guitarrista decía, y yo no había nadie que entendiera mejor que a nuestro baterista. Claro, es que hay una sinergia así como de lenguajes, cacha, que ya te acomodas, te haces a con quién convives y van a ser 13 años de convivir con estos bestias, cacha. Y es locote, y de convivir musicalmente, sí. O sea, es loquísimo y es foco porque, claro, viene este punto. Nosotros
mandarnos a la verga, no ha pasado así, como que hace una cosa que sea así como pero recuerdo cositas como que habían discrepancias en cosillas, así como desde niños, loco, desde el primer ensayo, desde la primera vez que les vi, hubo esta parte así como de como un choque de energías incluso que es necesario para que exista Trébol y para lo que es Trébol y para lo que hemos creado. Pero claro, había un punto, me acuerdo cuando ya parecía que ya no iba la nota, ¿cachas? Y éramos chamos todavía, estábamos en esa edad de riesgo de las bandas de 2, 3 años, en donde ya las bandas dicen, oh, loco, ya. Ahí queda esta nota. Entonces estábamos en esa edad de riesgo. Alguien alguna vez nos dijo como que si pasan los 3 años, ya están. Ajá, y justo nosotros estábamos ahí. Qué bacán, es el mismo tiempo de enamoramiento, ¿cacha? ¿Ah, sí? Las drogas del enamoramiento te duran aproximadamente 3 años y si se te acaba y una relación continúa después de 3 años, ya estás luchándola sin drogas. ¿Ah, sí? Ajá. ¿En serio? Pucha, ¿qué de eso? 3 años sin drogas. No, perdón. Salud, pero aguantamos los 3 años porque ya parecía que ya se iba a fragmentar la nota y yo me acuerdo que yo traje un riff. Y fue como que los dos, en un ensayo que parecía que iba a ser un ensayo solo de hablar y de ya, brothers, ya, ahí quedó. Yo hice ese riff y como que ahí como que el Steven le gustó full, hicimos y empezamos a jugar con el riff. Y se hizo un tema en ese ensayo, ¿cachas? Qué bacán. Y que dijimos, digo, puta, esto es una bestia. Y el sax se reía con el Steven, nos cagamos de risa. Y de ahí decíamos, ¿cómo será de ponerle así? Yo le dije, pongámosle Trébol, loco. Y dijo, Simón. Y ahí fue como que una reconciliación y fue, no dijimos, no se dijo. Uh-huh. Se hizo, claro. Se hizo música, ¿cachas? Uh-huh. Entonces es lo caso, ponte, ese es un recuerdo que yo tengo de esa canción que se llama Trébol, que se llama como la banda. Es como que ese momento en donde parecía que yo había sentido que era la primera fragmentación, así como de, uy, aquí podríamos estar desplazando algo y ya no tocar, y así, ¿cachas? O reemplazando incluso a alguien o alguna cosa así, como pensándolo incluso. Y eso hizo como que solo digas, ni vergas, o sea, somos los 3 y así suena por los 3. Uh-huh. Aquí quisiera ir hasta la frontera, no mentira. Quisiera ir a la frontera justo antes de pandemia, para que me cuentes un poquito de lo que estaban haciendo, de qué tenían programado, porque yo sé que la pandemia sí, estancó un montón de vainas. Sí, y de ahí sí vamos al agujero, no mentira. A la soledad. Sí, a la soledad. ¿Qué estaba haciendo antes de pandemia? Sí, ¿cómo estaban como trabajando como banda y todo eso? Estaba una bestia porque estábamos, creo que a todos, ¿no? O sea, no solo hablo como por la cuestión de Trébol, sino por la escena en general. Uh-huh. Estábamos en un punto muy bacán, muy del putas. Había una cierta unidad también como en la escena, como ya se había logrado esto de la tolerancia incluso de géneros distintos. Como que ya se había roto un poco todas esas cosas como incluso retrasadas de las tribus urbanas, como que ya se notaba con todo esto de la ola hipster, con todo esto de grandes bandas que nos dieron como justo de los mejores festivales que yo he visto aquí, como el Carpazo, como el Saque el Diablo, que nacieron con toda esta ola del indie. Claro. Entonces es una bestia porque se empezó hasta a modificar la cultura de consumo, ¿cachas? Pero llega este punto de la pandemia en donde solo se fragmenta todo porque nuestro modelo de éxito aquí en el país como bandas independientes y bandas alternativas ha estado y está y se ha construido en torno al festival, ¿cachas? El festival es nuestro objetivo. Siempre es como que quiero tocar en el Saque el Diablo, quiero tocar en el Quito Fest, quisiera llegar a tocar en el Carpazo algún día. Entonces no estamos pensando como bandas, quisiera que mi canción suene en la radio todo el día. Un poco eso no pasa con las bandas independientes, verás, con las bandas, con las bandas alternativas, digamos, porque todos somos independientes acá. Entonces, las bandas alternativas no mucho piensan eso, piensan más en el puta, quiero llenar un lugar, ¿sí? Quiero que la gente pogue, que la gente esté cantando, ¿cachas? No sonar en la radio y no estar conectado con quien me está escuchando, ¿cachas? Pasa mucho con las bandas de eso y por el modelo que se ha tenido aquí como de las radios, es como que no ha habido mucho ese modelo de éxito, ¿cachas? Como llegar a pegar en la radio y sonar full en la radio. No ha pasado así. Peor con las bandas de rock acá. Entonces se ha girado en torno alrededor de el modelo de éxito que existe en el festival. Como ir subiendo incluso que te ponen el nombre abajo y luego va subiendo, se va haciendo más grande, Entonces hay justo esa ruta de mejora que tú vas viendo por cómo vas
adquiriendo festivales. Un poco eso teníamos con Trébol. Nosotros ya habíamos rodado un montón de festivales, cacha. Nos hemos repetido festivales, hemos estado en festivales que ni siquiera pensábamos que íbamos a estar por la cuestión del género y hemos estado ahí, hemos encajado súper bien. Y todo eso ha sido como, llegó hasta la pandemia en un punto en el que ya todo estaba en una ebullición focota y nos cortaron eso, cachas. Todos full músicos en el 2020 al inicio decían como, puta, hay full fechas, va a pasar todo esto y pócatas. Y todo cambió, cachas. Entonces se nos fue el modelo de éxito. Entonces nadie sabía dónde ir, cachas. En otros países así como más avanzados en la industria existía un modelo de concierto online. Existía un modelo de live session donde te pueda ver gente, cachas. Por lo menos había la opción, cachas. Aquí no existía esa nota. Se abrió un mercado que sí es buenazo también, pero se perdió una conexión incluso entre los partícipes de la escena, todos los que somos como los que conectamos a la gente con lo que se consume y con lo que estamos haciendo y con lo que hacen otros, cachas. Porque como vos cachas, por ejemplo, con el podcast, que es una escena naciente, va a haber gente que me va a ver mi podcast por tu podcast y tu podcast por mi podcast y eso va a ir cruzando podcast. Lo mismo pasa con las bandas, cachas. Entonces eso se fragmentó con la pandemia. Porque esto es online, cachas. Nuestro formato es online. Entonces funcionamos por eso nacimos en post-pandemia o pandemia, cachas. La música no. Aquí nunca fue así. Entonces estamos otra vez en pañales en ciertas cosas, cachas. Otra vez cachándonos y un poco, es real, pero es un poco irreal porque estamos atrás de una pantalla gozando con gente que antes gozábamos ahí en vivo y cerquita y pogueando y no nos valía ver, cachas. Entonces sí nos atrofió un montón y a Trébol le pasó. Nosotros sacábamos un disco, queríamos ir a girar y cayó la pandemia, cachas. Teníamos una gira del disco que acabamos de sacar, que ha sido como el disco que más empeño le habíamos metido y todo, y nos cagó, pues loco. Por suerte teníamos ahí grabado alguna cosa que fue como el impulso para darle un cambio total al concepto de la banda y como tener esta patadita para seguir creando un nuevo disco. Entonces fue así, no giramos el disco que lanzamos, que es el volumen 3, pero empezamos a crear otro. Entonces eso siempre digo, pero ojalá llegue el día en el que la próxima que giremos hemos de girar 2 discos, porque ese se quedó en stand-by en la gira, ¿cacha? Ahí sí vamos al agujero, no mentira. Dele. ¿Qué pasó en este tiempo ya más introspectivo? A ver, lo primero que quisiera decir es que a mí se me hace bien bacán el lenguaje musical, justo por la complejidad de los que asimilamos nada más. Nosotros no somos creadores. Del escuchar una melodía, del enamorarte de esa melodía, del sentirle esa melodía, del cabecear con esa melodía, sentir que quieres romper ventanas, puertas, lo que quieras, o a través de esa melodía desahogarte, qué sé yo. Esta cosa bien abstracta que crea la música, que yo a veces digo, para mí es como la comparación de capaz, no sé, la catarsis con el teatro, o con algunas otras cosas, pero esa es la primera y siento que ahí los músicos sí tienen un contacto bien íntimo con el sonido y con el silencio. Yo quisiera ir por ese lado también, porque sí siento que fue un encuentro con el silencio y con la soledad del asunto de la pandemia. Y no estoy hablando ya en singular, sino sé que para todos los creadores de música debió haber sido como, qué chuchas, ¿y ahora? Por la huevada del festival, ¿cachai? Era como colectivo y después yo solito. Y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, sí. De hecho, a mí me dio durazo, porque yo hasta hace 4 días antes de la pandemia, así... Yo decía como, me voy a vivir solo. Me voy a ir a vivir solo porque vivía con mi vieja y mi hermano. Entonces ya empecé a sentir como que tenía que salir de la casa y me fui, lo que dije, ya del putas. Justo pensando eso, como que se ve gordo este año ahí, full shows, puta, qué arrecho, vamos a hacer tal cosa. Me voy a estar fresco ahí económicamente, me voy, tengo shows, ok. Y me fui, cachas. Entonces, después de 4 días... y de hecho me fui a vivir a un lugar cerca de mi camello donde daba clases, cachas. 4 días después se cierra todo, pandemia, recluidos, y cierran la academia a la que yo me cambié como para vivir medio cerca, igual ahí era un sector en el que yo quería vivir. Y se hizo verge, cachas. O sea, la razón por la que me fui se perdió. Perdí trabajo, se cerraron las academias, perdieron todos, cachas. Y yo me quedé ahí varado, cachas. Por suerte yo tenía alumnos online. Todos quisieron mudarse a la huevada online. Entonces eso fue bacán porque ya me quedé como sólido en esa parte. Pero fue golpearme a mí con encierro y soledad de una, ¿cachas? O sea, yo nunca había vivido solo. Solo.
Nunca, loco, jamás. Y era solo y sin salir, ¿cacha? Claro. Entonces fue así, fue focazo, pero me divertí un montón. O sea, yo sí disfruto de mi soledad. O sea, yo disfruto full de mi soledad. Yo puedo convivir conmigo, frescazo. O sea, más que disfrutarle, sé que puedo estar solo, ¿cachas? Hay gente que no puede estar sola. Hay gente que no puede estar callada, ¿cachas? Sí. Hay gente que no puede estar en silencio, calas. Hay gente que tiene que estar conversando todo el tiempo. Y a veces con la gente, a mí me pasa mucho que con la gente con quien más silencios comparto, es gente con la que estoy full conectado también, ¿cachas? Así como que hay algo de comunicación en el silencio también. Hay full de comunicación en el silencio. Full. Es locote. Y a mí me pasó un montón y empecé a descubrirme un montón como mis procesos, ¿cachai? Todos mis procesos, todo fue así como que dije, claro, esto hago por esto, y empecé a atar muchas cosas de mi personalidad, incluso con cómo yo funciono, con mis hábitos, con explotar un poco como no sé, como ser productivo, o sea, como mi productividad, como tratar de ver qué es lo que, incluso desde qué consumo hasta qué tanto le dedico a lo que estoy haciendo en tiempo, como tratar de medir todo, ¿cachas? Me volví un poco freaky en medir cómo hacía yo las cosas, un poco, y en cómo componía. O sea, me ponía horarios, o sea, me paniqué un montón. Siempre uno se paniquea con las primeras cosas que se bota a hacer, ¿cachas? Entonces trata de hacerlo así súper bien. Como cuando tenías los útiles escolares en el colegio y empiezas así a hacer la carátula bonita, empiezas a escribir lindas, así, y ya al final acabé hecho verga. Sí, algo así empezó, como que fui tratando de ser súper organizado. Y eso me ayudó un montón a cacharme cómo yo funcionaba y a entenderme yo en la soledad también, ¿cachas? Como no salir, o sea, escuchar música. Ya tenía como una dinámica de escuchar música y así fue llegando también el podcast, ¿cachai? O sea, como que a todos nos llegó como por compañía incluso. Entonces así como que llegué a escuchar como, a ver, escuchemos un podcast, así. Y fue así como, focote esta cosa así que está pasando. No le había ni prestado atención. Pero ya entendí cómo yo me podía acompañar a mí mismo. Y yo siempre he sido alguien de conversar conmigo mismo full loco. Ajá. Entonces sí la logré. Sí la logré y me ayudó un montón. Creí demasiadas cosas. Siento que ahí crecí full, loco. Full de lo que no estaba creciendo justo ya viviendo con mi vieja. En un punto decía como que me siento full estancado en algo, en una burbujita que quería romper. Y solo tomé la decisión y fue bacanzote. Como romper esas cosas a las que te acostumbras y te acomodas. Siempre está bueno. Qué bacán. Esto que dices o sea, lo primero que se me viene también es que nosotros como creativos, sí. O sea, la gente que es creativa en general siempre va a tener un montón de ideas ahí así flotándole y todo esto. Esto del diálogo con uno mismo creo que es fundamental para sí. Pero un montón. Y también el poder sacarle la cara a esas cosas medio turras, de esos momentos de soledad y de silencio. Simón. Que debería decir que hay un montón de compositores hindúes, ponte que para componer la melodía de su vida, que es la que ellos llaman, con estos instrumentos rarazos que tienen un montón de cosas, guardan un año de silencio. ¿Te has leído de eso? Es una bestia. ¿En serio? No he leído, loco. Es una bestia. Estos hindúes cuando van a componer, o sea, ellos son músicos durante toda su vida, pero se supone que ellos deben crear algo que sea único. Y solo y es la melodía de su vida. Oh, pero para llegar a componer eso, lo mínimo que debes hacer es un año de silencio. Debes guardar un año de silencio. Oye, qué loco, weón. Ahorita me acabas de decir una cosa súper loca. Porque verás, o sea, nada que ver, pero es focote porque tiene un sentido súper loco, como eso del silencio. Con Trébol, nosotros tocamos en el 2009, fue nuestro primer show y tocamos ya en La Bunga. Tocamos en La Bunga abriendo Sally Era Mileto. menor de edad. Era menor de edad, no me querían dejar entrar. Fue una bestia. Y le abría Sally Mileto. Ajá, éramos los únicos chamos que estábamos ahí pogueando después. Yo quería entrar para poguear y claro. tocar, cachos. Pero bueno, la cosa es que tocamos eso, no nos llamamos ni Trébol. Y durante todo un año no tocamos, no ni buscamos, ni pensamos en tocar, solo... Me acuerdo que el Steven fue el que dijo eso, así como súper lúcido. Es de las cosas más lúcidas que le he escuchado decir ese man. El man dijo, ahorita solo encerrémonos, toquemos y conozcámonos musicalmente para empatar todo, sí. Y eso fue, un año fue de eso, ¿cachas? Nuestro siguiente concierto después de eso de La Bunga fue 2010, ya en agosto del 2010, fue todo un año. Fue en la Semana del Rock y ahí ya salimos como Trébol. Entonces...
fue un año de silencio, digamos, así como de no tratar de hacer una cosa para mostrar, sino una cosa que funcione entre nosotros, entre esa comunicación. Tal vez y ese año fue muy crucial para cómo somos y cómo nos llevamos también. Pero entonces tiene sentido con ese silencio un poco loco, creo, o muy tostado. Oye, muy loco también hablar de eso del silencio, sí. O sea, desde el plano artístico, porque en realidad vivimos en una sociedad más bien de silenciofóbicos. O sea, la gente prefiere llegar, encender la radio o encender la tele o algo, que algo esté sonando, porque si no es como, ¿qué pasa? Sí, loco. Sí, full, pero en full lugares yo he cachado eso. Aquí hay una combinación bacán, verás. He estado pensando en el Jordan chiquito y en ti. Y se me hace muy, muy chévere que el juego, que esto de plantearte metas, que esto de autoconocimiento estén como tan presentes. Y siento que es desde chiquito. O sea, siento que se han ido estableciendo puentes y puentes y puentes, pero hasta este momento que me dices como ya de ir a vivir solo y todo esto, también es un retarte, ¿cachai? También claro, es un... Sí. Siempre, loco, todo el tiempo. Y todo el tiempo tengo miedo de todo lo que hago. Todo el tiempo. Y en algún momento si te sientes muy cómodo, si haces eso también. Sí, loco. Sí, me ha pasado con mis instrumentos, loco. O sea, de sentirte incómodo en la comodidad. ¿Qué es lo que le pasa a Ecuador? Así como que estamos tan cómodos que ya necesitamos incomodarnos en algo, ¿cachai? Ha sido todo muy fácil, todo es muy... O sea, dentro de lo difícil que es muy cómodo. Por eso la gente viene a vivir acá, loco, porque es muy cómodo, el clima es ricazo. O sea, no estamos en la verga económicamente todavía. Y es como... Es cómodo todavía, ¿cachas? O sea, no ha pasado una guerra, no ha pasado un terremoto que nos haga verga, no ha pasado cosas que así nos afecte a todos, ¿cachai? Sí. Entonces, no es como en Colombia, que ha pasado cosas muy sacudidas así socialmente, claro. De lo cual vino mucha música y vino una conciencia de la industria musical. Y estamos años luz. Estamos a nada de Colombia y es totalmente distinto, ¿cachas? Alguien en Chile, ¿sabes? Que me decía, el Ecuador hubiera podido tener unos excelentes trovadores, pero nunca tuvo dictadura. Ve, exacto. Es que es absurdo pensar en esas cosas, pero no hay blanco sin negro, loco. O sea, no se puede, no existe eso. Y todo el tiempo va a ser eso. Siempre un blanco luego va a pasar a ser el nuevo negro. Tiene que aparecer un nuevo blanco, loco. Entonces es ese diálogo que existe hasta generacional, ¿cachas? Entonces yo creo que sí tengo mucho eso de incomodarme full. Y todo lo que he hecho, que he dicho como, qué bacán, ha sido porque me he incomodado demasiado, loco. Demasiado. O sea, en su momento cantar para mí, o sea, asumir ese rol de, así como hijo, así frontear una banda, nunca fue mi plan, ¿cachas? Y escuchaba que alguien, tenías una conversación con alguien y le decías, yo no canto, yo grito. O sea, lo más parecido sería lo que estás haciendo tú al rapear, pero yo exacto, no. Exacto, yo grito y rapeo. Yo grito y rapeo. Mucha gente me dice que debería dejar de decir eso porque si canto, dicen. Yo no me siento un cantante, no me atrevo a decir que soy el cantante, pero... No me atrevería a decir que soy la voz, pero... Claro, no podría ni cagando decir que canto así. Sí, creo que tengo un conocimiento ahí que me ayuda, pero no... Yo prefiero gritar, loco. Puta, gritar para mí es demasiado acá. Y rapear también, loco. Puta, amo eso. O sea, es como lo que me sale naturalmente. De ahí, como te digo, las notas, para mí, o sea, la altura de las notas y la melodía, para mí es prescindible. La rítmica, para mí es focus. Por eso el gritar y el rapear es de base agarrar la rítmica, ¿cachas? Pero qué verga, ya me crucé al tema. No te preocupes, tranquilo. Oye, con esto de ponerse retos también se me viene ya ahí el mostrarte frente a la cámara para el podcast. Sí. El empezar, de hecho, un podcast. Sí, de hecho, eso iba. Sí, cuéntame. Ajá. ¿Cómo se da esto de que ya te armas de valor y dices, ¿qué chuches voy a estar yo con la cámara? ¿Voy a estar con alguien? ¿Voy a tratar de tener una línea de conversación? ¿Cómo se van articulando todas estas cosas? Fue loco porque yo no, o sea, sí hablaba, pero con mi gente, así. Con mi gente, así, re cercana, yo conversón. Si no, loco. Si no, yo no soy así como de entrar a una conversación y decir, ¿y tú qué haces? Y dice, ¿qué? Oye, ¿y a qué te dedicas? Y así, que jamás. Yo era el que iba calladito ahí, pum. Y si me preguntaban algo y había como algún detonante chévere de la conversación, del putas, una bestia.
de ahí forzar la conversación, y pésimo, loco, pésimo. Odiaba que me hablen en los Ubers, en los taxis, odiaba. No me gustaba, ¿cachas? Ahora practico ahí. Pero sí, es de la bestia. La escuela de ley, loco, la plena que sí. Y fue full por influencia de mi mejor amiga, que es la Anaí Mora, la Morita, que es la productora del podcast, porque ella me dijo, como tú deberías hacerte un podcast, y de ahí me quedó como retumbando esa bebada, o sea, de eso que hasta ¿Y ella por qué te dice eso? Porque ella vino de Argentina, loco, eso es súper importante, porque ella viene de Argentina y ella siempre vivió allá. Ella estudió gestión del arte y la cultura allá, en Buenos Aires. Y la man allá producía full cosas. La man es increíble porque se mete en lo que sea y se mete de lleno, y estaba produciendo un podcast. Cultura Careta, creo que se llamaba. No me acuerdo, perdón, Morita. Pero ella producía un podcast de un man que era solo hablándole al micro. El man era un podcast solo de... ¿qué sería? Como retórico. O sea, no es dialéctico. Ajá, solo retórica. Entonces el man solo hablaba y daba mensaje. Y era full más político, más social, así como en ese trip, creo. Y la man como que ya viene con esta idea de producir, subir. Ella sabía subir los podcasts a Spotify. Y claro, la man me dice... Yo le digo, ya, del putas, hagámonos. Así le dije, ya después de full, le dije como que me desperté y le dije, oye, ¿te acuerdas que me dijiste? Le dije, ya, hagámoslo, ya tengo una idea y toda la cosa. Y le dije, pero tiene que estar en YouTube de ley. Le dije, así como que a mí me conecta full lo visual también. O sea, a mí lo visual es, yo veo podcast, yo no escucho podcast. A mí me gusta ver. Incluso aunque no le esté viendo, ¿cachas? Pero me dicen algo y yo así como que regreso a ver así, ta. Y veo el gesto, me encanta cómo intensifica al mensaje. Es focazo. Porque a veces escuchar no le ves la cara y te dijo la mitad, ¿cachas? O sea, es focote. Qué bacán, o sea, que no, digas eso. Eso está muy... O sea, eso que acabas de decir es muy... O sea, primero el lenguaje corporal. Sí. Y para nosotros, por lo menos en artes escénicas, es fundamental. Es fundamental, claro. Yo estoy... Y eso también veía que tú decías en lectura del lenguaje corporal. Sí. El cómo mueves las manos, el cómo mueves las cejas, en qué momento te vas hacia atrás. Todo esto para mí es una parte del mensaje. Pero qué bacán que tengas eso también. Sí, igual yo no puedo controlar mi lenguaje corporal. O sea, sé algunas cositas que cacho así como que digo, a ver, esta verdad pienso que es esto. Pero claro, yo me muevo full, ¿cachai? Yo soy una verga, loco. Yo todo el tiempo estoy así, no pasa nada. Estoy así, todo el tiempo estoy rascando. Y de hecho, pero es parte de... Ajá. Yo te debo decir que para nosotros, ponte eso del control, el manejo corporal, del lenguaje corporal es fundamental. Claro. Así, y tenemos un montón de tiempo entrenando, ¿no? Y siempre te dicen como, conciencia. ¿y qué pasaría si es que yo te empiezo a hablar solo con este gesto? Y te hacen jugar capaz una semana con eso. Y después capaz te dicen, bueno, busca un personaje que todo el tiempo haga esto. Yeah. Y claro, en actuación para nosotros era un juego, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que me vestí de sacerdote, ponte el hábito, el ponerte un traje negro con el blanquito aquí y todo, subirte a un bus, que la gente te salude y te diga buenas noches, padrecito, alguna cosa así. Te cambia todo, ¿cachai? Te das cuenta de que el lenguaje corporal obedece a todas estas cosas que tenemos a nivel lectura social. Claro. Entonces, es lo caso porque yo decía, claro, ahorita, por ejemplo, ahorita me acordé, ¿cachai? Yo puse las manos acá abajo, de ley. Sí, como cruzadas y todo, y era porque... Eso te dejó esa experiencia es también, parte claro. de... Y es bien bacán que, primero, que seas consciente de eso, y lo segundo, que sí puedas modificarlo como para lo que te convenga. Porque lo primero que yo cachaba en esto, la primera vez que me puse igual frente a la cámara era... Ok, debo tratar de no robarle el foco al entrevistador. Y sabes que hasta ahora un montón de gente me dice, hablaste más que el entrevistado. Y yo les digo como, loco, sí, lo siento mucho, así, no soy entrevistador, soy más dialogador. Claro, entonces, claro, yo decía lo mismo. Sí. Entonces es como, sí, pero no. Ajá. Y sí les digo como, sí, la próxima vez de ley le voy a dar más tiempo. Y de hecho con casi todos digo como, no, va a haber un segundo round porque... De ley. Es que sí, igual ya se vuelve un poco como el formato, ¿no? O sea, como tú entenderte en el formato y entender tus reglas del juego y cómo tú funcionas mejor también. Y es bacán eso, sí. Putas, a mí se me hace bacán. Ajá, si es que tú fluyes más como botando mensaje que dirigiéndola, es una bestia. Porque y es que también siento que depende del cómo vaya fluyendo justo el diálogo. Pues, hay momentos en donde capaz de en serio dijeron algo que yo me embalo y digo como, ok, creo que me acabé de embalar. Pero yo o sea, le exteriorizo, no creo que pasa nada. Y si es que es la otra persona, también digo, no pasa nada. Si esto se convierte en un más monólogo. Igual
las cosas se intensifican en la cabeza de uno en el momento que estás grabando también. Como que uno dice como, puta, ya creo que estoy hablando demasiado. Así, como que, y no pasó nada. Así, es todo bien. Y es justo la libertad que te da el podcast y el formato. Sí. Que a mí lo que me encanta es justo eso, que no hay una regla del formato, ¿cachas? Uh-huh. No, así tiene que ser. No, ni cagando. Tú haces como tú quieras y eso es la personalidad. Y al fin y al cabo la gente se va a ir enganchando, sí, por tus invitados, pero se van quedando por vos. Entonces, mientras más mensaje botes y mientras más condumio des también desde tu voz, también va a atraer más gente a tu canal. No, o sea, la gente tiene que cachar que el podcast no es por los invitados a la final. Uh-huh. O sea, sí te ayudan, sí es un foco, sí es un, hey, vénganse para acá. Claro. Pero a la final se quedan por vos, por cómo tú diriges, por cómo es la nota. Y así me ha pasado full. Gente que no me cacha que gente que no me quiere desde un inicio, como que ve un episodio y dice, ¿quién es este man? Así, ¿qué le pasa? Así como le va a decir loco al Miche, así como que por decirle, oye, loco, y así como, ¿cómo le va a tratar así a la Juana Guarderas? Así como, uh-huh. como avergonzados por una cosa que ni siquiera ellos son, así. Entonces, es lo caso que me traten así al principio y después ya así como que me ponían así como que al principio me caía mal Jordan, ahora me cae de putas. Entonces, porque te van conociendo, ¿cachas? Claro. Y si no hablara y solo dijera preguntas, nunca me conocerían. Y de hecho, uh-huh. uno de mis objetivos con el podcast era eso, como darme un poco más de dimensión. Porque full gente atrás de este man de Trébol. Otro man, es otro man. Ese man claro. es otro man. Así como en el escenario es otro tipo, loco. Qué bacán que digas eso, porque ahí me gustaría saber esta especie como de personaje que tienes Ajá. de alguna manera para este man, ponte. Ese bro. Ajá. Ese bro es un loquillo ahí. O sea, no le tengo así como repuesto porque es lo que me hace sentir en ese momento todo lo que he construido hasta de niño. Debe haber algo que de niño dije, puta, va a ser así, que ahorita ya ni me acuerdo. Entonces ya fue como una cosa que está atado a niño. Todo está atado a niño. ¿Qué haces si mañana encuentras un... No, mentira. Okay. ¿Qué haces si mañana encuentras un video? Un video en donde comparan tus movimientos con los del bajista de Kiss. No, mentira. O sea, debe haber, claro. ¿Cachas? Debe, o sea, no debe haber video, pero debe haber movimientos en los que yo tengo... Si es que tú agarras los primeros conciertos de Trébol, me vas a ver haciendo movimientos de Gene Simmons, de ley. Me decían eso. El Igor mismo dijo, tú eres el Gene Simmons chiquito. Alguna vez, ¿cachas? Es como Gene Simmons chiquito porque yo me peinaba incluso igual. O sea, de hecho, o sea, como que me gusta un montón así ese trip. Y utilizaba mucho eso. Sacar la lengua. O sea, con Trébol siempre ha sido esa imagen de sacar la lengua, lamer el bajo. Es totalmente el lenguaje de Kiss, ¿cachas? Totalmente el lenguaje sacado de ahí. De Marilyn Manson incluso, o sea, ya cuando empecé a tripear cosas más bizarras y empecé a cachar como esta fusión de Trébol y como esta bizarrez que era parte de lo que yo también metí ahí en el movimiento y en el acto escénico, me movía como loco y sacaba cosas como de pensar como de Marilyn Manson. Entonces, todo personaje que se crea como para que tú te enfatices cosas que sí tienes, creo que es una recolección de otros personajes que se han creado, ¿cachas? Como justo, Gene Simmons es un personaje en Kiss, o sea, The Demon le dicen, ahí está también como Marilyn Manson es un personaje, no es Marilyn Manson así en su día a día. Claro. Les Claypool también, que a mí me encanta, de Primus, también veía cómo se movía, me encantaba ver eso, incluso el lenguaje musical que utilizaba, entonces fueron cositas que fueron acomodándose y la gente se fue haciendo como cosillas en la cabeza, ¿cachas? Yo llegué a tocar también con el Mateo Terán, que teníamos una banda que se llama Perro Pulga. ¿Tenemos o no tenemos? A ver, ya dile. No, habla en serio. Pero el man me decía, loco, yo pensaba que tú estabas re tostado, de así pensaba que tú te bajabas del escenario y decías, deme coca. Así como que claro, un man re... Se la creía completa. El man se la creía así y yo me bajaba y cuando te saludé por primera vez me dijiste, ¿qué más, loco? ¿Cómo estás? Así como... Y claro, así sí soy, claro, ¿cachas? Entonces sí hay una línea, o sea, hay una línea y sí me vuelvo consciente de eso y sí hay hasta un ritualcito atrás de que antes de subirme y ponerme como, hijo de puta, así como el man que grita, el man que se mueve full, el man que está así como emanando energía para que sea como justo una interacción y una conversación entre la gente y lo que nosotros estamos potenciando, incluso hasta para sostener a la energía del escenario, ¿cachas? Claro. Así como que ya es un personaje, ya asumo un rol, ya tengo que estar así. Si estuviera así, claro, no sería ese man, ¿cachas? No, así. Y sí me puedes ver así en otros, ¿cachas? Pero en Trébol es
volar la teja y ya, solo cabreadote además, emputado, súper cabreado. Así, yo no soy, un día te puteo desde el escenario. Sí, sí, de hecho he hecho cosas que no, o sea, que digo como, qué loco, no, qué bruto, qué bestia, así. En el Quito Fest, en algún Quito Fest le dije, ay, si andas por ahí, ni sé qué, ándate a la ti. Y pum, y se acabó un tema, así, en ese trip. Y no, yo no soy así, ¿cachas? Yo no soy así, pero full gente puede tener eso, que soy locazo, embalado, que siempre acepto una biela, que siempre voy a aceptar un pipazo, que siempre voy a aceptar alguna cosa, ¿cachas? Y no. Y no, justo pues, cuando dices no, ahí les rompes ese imaginario, justamente, Carlas. Claro. Y ahí es cuando yo caché que sí necesito darle dimensión también a eso, ¿cachas? Porque sí han pasado cosas, o sea, sí han pasado cosas que yo digo, qué verga, pero qué loco, qué locura, o sea, que piensen eso de mí. Y no soy así, ¿cachas? Es alejadote. Es un man que funciona ahí por hora y media máximo y ya se baja y el man quiere un pipacín y bajar y ya se acabó. Relax. Ajá. Oye, también creo que aquí hay que tomar en cuenta algo, que cuando te subes a un escenario, de ley necesitas potenciar tu energía por 10, 100, 1000, o sea, del tamaño que tengas del escenario, del tamaño que tengas en todo, porque, o sea, en ese momento tu cuerpo debe proyectar eso que tu música representa también. Ajá. De ley. O sea, yo creo que se hace natural también para mí. O sea, yo ya, desde que llego... me estoy acordando de algo específico. Me estoy acordando de cuando te vi en el Quito Fest, que te decía el primer Quito Fest pagado. Ajá, porque, tremendo. Claro, para mí ver ese espectáculo sí fue... O sea, les vi al lado de Barón Rojo, les vi con Sepultura, les vi con unos manes que estaban, pero... Puta, ajá, sí, y cuando se subieron... eso dices tú ahorita, pero eso te digo. Yo lo que tengo es de haberte visto y de decir como... Hijo de puta, esos manes claro, pesados, es que ponte, eso es lo que te digo. O sea, yo podía estar así, pero ese otro man ni verga. El otro man. No le hagan salir nunca al otro man. No, mentira. No sale a menos que esté a punto de subirse. Pero sí, o sea, cachas, en ese momento es... No sé, loco. Para mí son brumas, además. Yo no me acuerdo, cachas. Yo hay puntos en los que no me acuerdo. Solo se va. ¿Y qué habré tocado? ¿Qué habré dicho? ¿Cómo habrá sido? Qué bacán, eso es como un trance, en realidad. Sí, si lo es un trance así. Totalmente, loco. Es un trance así. Hay cosas que pasan y solo son como postales. Solo yo tengo postales de los highlights. O sea, me encantaría tener grabado todos los shows, ¿cachas? Porque no me acuerdo. Eso es una ventaja de los shows online, ¿cachas? Por primera vez podía ver mis shows y decir como, wow, pero igual sin gente, ¿cachas? Entonces, no era completamente así como debería funcionar el bro. Pero así, ¿cachas? Es lo caso porque sí entro en ese punto en el que no estoy pensando, solo estoy siendo, ni siquiera pienso en tocar, o sea, es súper loco, ¿cachas? Y me pasa eso con mi personalidad, ¿cachas? Solo se intensifica de alguna manera algo que ahí está, porque sí, o sea, se intensifica algo que yo tengo de ley, pero me ayuda y ayuda full, o sea, ayuda un montón y justo pensando en esto de tocar después de Barón Rojo, tocar antes de Sweet Side Silence y antes de Sepultura. O sea, brother, no tenía sentido, ¿cachai? O sea, a la gente que decía como, ¿qué están haciendo estos chamos? Yo también hubiera dicho, ¿qué están haciendo estos manes aquí? Así como, para mí era así, ¿cachas? Pero en ese momento no puedes mostrar eso, ¿cachas? O sea, en ese momento en el que estás en el escenario y estás dando algo a la gente y estás creando un momento incluso para ti. Yo creo que lo peor que uno puede hacer es achicarse uno mismo, Carlas. Que existen muchas frases. Exacto, y existen muchas frases de músicos que dicen, disculparán las jaladas. Y y es como, loco, no se hubieran dado ni cuenta de tu jalada, loco. Ellos no saben de música, en realidad. Y si saben igual, si la estás gozando, no importa la jalada, loco. No importa, para nada. O sea, la jalada es parte el error es parte ¿cachas? Y eso es lo que hace incluso como que, no sé, existe un criterio para poder hasta mejorar, ¿cachas? Si no hubiera error, mátate, ya estás perfecto. ¿Qué quieres? Ajá. Entonces... Mátatelo. No, mentira. No, mentira. O sea, es que es lo caso porque hay gente que cree que ya todo lo domina también. Y como que ya todo sabe. Y no va por otras informaciones ni para cuestionarse ni a uno mismo. Y eso te hace crecer. Entonces, crees que todo sabes. Y si crees que todo sabes, ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo, loco? Ajá, es como súper loco. Y
ahí entramos con algo más de filosofía de vida, de hecho, con esto que acabas de decir. Porque yo siento que eso puedes aplicarle a cualquier cosa de tu vida también. Ajá. O sea, y en realidad, cada vez que me dicen como, oye, ya todo está inventado, ya todo está hecho, es como, sí, loco, pero, o sea, eso que alguien inventó de ley, vos puedes reinterpretarle 10.000 millones de veces y capaz potenciarle o sea, descubrir alguna cosa. Y hasta volverle contrario a lo que te basaste. Para mí en eso que acabas de decir hay algo bien potente. De hecho, como energía vital. Porque sí, es que es cierto, si ya todo está ahí, ya... Claro, Ya. es que es full Ya, ¿para qué? dialéctico, pues, loco. Ajá, es full Sí. complementar dos ideas distintas que se forme una nueva. Entonces eso va a pasar todo el tiempo y la gente que crea que ya tiene la verdad, es como tienes que exponerte al pensamiento contrario para cuestionarte y ver qué tan consciente estabas de que estabas en la verge, así como de que lo que creías, calas. Yo sí me arrepiento de full cosas que creía antes y todo el tiempo estoy buscando eso. El podcast fue una cosa que yo quise hacer por eso también, ¿cachas? Como yo no invito a gente cercana a mí, o sea, muy pocos, que hay 2 episodios, 3 episodios tal vez, gente cercana a mí. Y me gusta ver eso porque es justo desde eso, desde yo romper ese imaginario que yo veía de esa persona y venir y darle dimensión en la mesa, ¿cachas? Entonces es bacán, o sea, porque las preguntas salen justo de eso, de mi curiosidad, de esa dimensión que no vemos todos, ¿cachas? Y puedo ver ahí. Y incluso da como una cabida así como a que hay una amistad por esa interacción, calas. Es de putas. Ajá. No, y medito, no. Un año de silencio. Claro, acá. Oye, no, te iba a decir algo. Quisiera que en esta última parte me cuentes un poquito qué proyectos tienes ya a futuro con Trébol, con el podcast, con todo lo que has venido haciendo. También para que aproveches y le invites a la gente para que te siga. Cuñita, de un. Claro. Buenas. A ver, con Trébol principalmente estamos en búsqueda de nuestro quinto disco, ¿no? Creo que va a ser disco, porque ya está como muriendo la etapa de los discos. Vamos a lanzar nuestro último EP este año, que es como conceptual, que es un disco conceptual de pocos temas, pero que narra una historia, justamente hay un guión atrás de eso. Y vamos a lanzar este otro disco en forma de singles que vamos a grabarlo también. Estamos con algunos shows, vamos a hacer una gira con Trébol, estamos a punto de anunciarla, entonces ahí están algunas ciudades, ya tenemos como algunas fechas concretadas. Y eso en el trip de Trébol, o sea, seguir camellando, seguirle dando a la imagen, cambiar de imagen también, porque eso es algo que nos gusta mucho, como ir cambiando, como justo romper ese imaginario de la gente y que se torne en otra cosa de acuerdo a lo que la gente mismo se proyecta en la banda, ¿cachas? Entonces, bacán. Y ahora, con el podcast, creo que fue todo un año, hemos cumplido un año que ha sido rarazo para mí, súper raro porque es algo que yo no hago, pero nada, creo que ya entendí full bien el formato, entendimos con el equipo de Camello, que es la Morita y el Bello, entendimos cómo funcionamos, primero los tres, cómo funcionamos dentro del formato, cómo funciona el formato para la gente, y ahorita es explotar eso que ya acentuamos e intentar expandirnos un poco también con gente que ha influenciado acá, como que más que sea de aquí de Ecuador, tratar de ver las cosas que aquí se asimilaron desde otros lados, ¿cachas? Como México, Colombia o Argentina incluso, que hay estas expresiones artísticas que son referentes acá, ¿cachas? E incluso se moldea nuestro humor, nuestros chistes, nuestras maneras, nuestras palabras se van moldeando por ver, por consumir esto. Entonces, creo que son asimilaciones. Entonces, creo que es bacán ir a esa raíz desde donde nace la asimilación. Entonces, me gustaría conversar con gente que ha influenciado a otra gente aquí a consumir su obra o a incluso hacer de su vida algo artístico porque vio su obra, ¿cachas? Entonces, creo que aquí ha pasado un montón. Mucha gente estudia actuación o algo así porque vio de alguien de otro país o vio algo en México, algo en Colombia o lo que sea, ¿cachai? Entonces pasa eso en la música, pasa en muchas expresiones de arte y eso quisiera buscar también, como ir un poco más al fondo de esas cosas que nos influenciaron y igual seguir dando dimensión a las personas por atrás de lo que son y lo que vemos. Ajá. Buenas, De ley, loco. Me he quedado con un montón de cosas interesantes en la cabeza. Estoy bien contento. Qué recho, qué bacán, qué bacán conversar gracias contigo. Por caerle. Qué bacán. Gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final escuchándoles a estos dos manes hablar de la filosofía de la música. No, mentira. Y nada, ya nos veremos en un nuevo episodio de Locuaz. Estoy trabadazo. Cuídense mucho, que pasen bien.